Audiolibro, El éxito, a la manera de Dios. Capítulo 10. El éxito comienza con una idea. Mire a su alrededor. Todo lo que ve, comenzó con un pensamiento. Si mira al mundo natural, cada planta, paisaje, animal, insecto o partícula de agua que ve, fue primero un pensamiento en la mente de Dios. Si mira las cosas hechas por la humanidad, cada edificio, casa, automóvil o computadora fue primero un pensamiento en la mente de un hombre o una mujer. ¿Qué poder asombroso y creativo yace en la mente, el órgano del pensamiento? Pocos de nosotros nos detenemos alguna vez a considerar el gran poder de nuestros pensamientos. La mayoría de nosotros no nos hemos detenido realmente a preguntarnos por qué pensamos de la manera en que lo hacemos, ni hemos reflexionado en la relación entre lo que pensamos de la vida y los subsiguientes sentimientos, actitudes y comportamientos. Esta es la realidad sencilla, obvia y a menudo pasada por alto. Nuestros pensamientos de hoy determinan quiénes seremos mañana. La Biblia ha proclamado por miles de años cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23, 7. Su vida actual es el resultado de lo que ha pensado a través de los años hasta este mismo instante. Entonces, ¿cómo debe pensar para convertirse en la persona que Dios quiere que sea? ¿Y cómo debe pensar mientras establece sus metas y se dedica a cumplirlas? Usted debe pensar como Jesús piensa. Pablo dijo a los filipenses: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2, 5. En el capítulo anterior hablamos de la importancia de nutrir nuestras mentes con cosas realmente dignas de pensar en ellas. Pablo animó a los filipenses a meditar, reflexionar, hacer hincapié o pensar en cosas que sean verdaderas, honestas, justas, puras, amables, de buen nombre, virtuosas, dignas de alabanza. El apóstol hizo un enfoque diferente cuando escribió a los colosenses. En lugar de decirles qué poner en su pensamiento, los amonestó sobre lo que debían erradicar de éste. Les dijo: haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3, 5 al 10. Por medio de sus epístolas, Pablo nos llamó constantemente a enfrentar el hecho de que debemos vivir de modo diferente al mundo y a la manera en que vivíamos antes de nacer de nuevo. Esta diferencia no debe relacionarse solo con lo que hacemos, sino también con qué pensamos y cómo pensamos, lo cual incluye nuestras opiniones, creencias y actitudes. Pablo instó a los colosenses a dejar los deseos malvados, codicia, ira, enojo y malicia en el corazón y la mente. Él sabía que aquello en lo que pensamos frecuente y constantemente, en otras palabras, los pensamientos que nos entretienen, se convierte en acciones de conducta. Nuestros pensamientos y comportamientos determinan nuestro carácter. Este, a su vez, impacta en gran manera nuestras decisiones, y nuestras decisiones determinan nuestro nivel de éxito. En consecuencia, la mente actúa como la dirección hidráulica para el triunfo. A dónde dirigimos nuestros pensamientos es generalmente el lugar en que terminamos. Este puede ser un destino divino o una zanja de pecados y errores a un lado de la autopista de la vida. Cuando se presentan las oportunidades y los retos, usted podría decir: necesito pensar en esto, o pensaré en esto un poco. Sin embargo, ¿cómo es que realmente piensa con relación a una decisión? Lo hace de acuerdo a la manera en que ha estado pensando y respondiendo a la vida en el pasado, a menudo durante años. Usted toma decisiones según patrones de pensamiento que ha desarrollado. Estos patrones de pensamiento se alimentan con lo que usted pone en su mente a través de los sentidos. Sus pensamientos se basan en lo que decide percibir. Cuando usted le pone atención a algo, y luego alimenta esa atención con repetida exposición, meditación e imaginación,
termina en un pozo de información del cual extrae sus pensamientos. ¿Cómo piensa de usted mismo? Necesitamos considerar especialmente los pensamientos que hemos desarrollado a través de los años acerca de nosotros mismos. Muchas personas se despiertan cada mañana y pasan sus días con la sensación constante y fastidiosa: no me siento nada bien respecto a mí mismo. Esa emoción es el origen directo de uno o más de estos pensamientos: no pienso que merezco nada. No me creo valioso. Considero que no soy tan bueno como la persona que tengo a mi lado. No creo que mi vida importe. Pienso que no cumplo las expectativas de otros, ni las que tengo para mí mismo. En realidad, la manera en que piense o sienta acerca de sí mismo se proyectará en el modo en que se comporte. Esto se manifestará en la forma de vestir y cuidar de su apariencia personal. Se manifestará en su vocabulario, generalmente en forma de críticas y comentarios negativos por todo, desde el clima hasta el jefe, el ambiente laboral y sus compañeros de trabajo. Se manifestará en su lenguaje corporal, quizás dar la mano sin energía, caminar con hombros, cabeza u ojos caídos, y mantener una expresión triste. Se manifestará en su comportamiento en el trabajo. Si no se valora a sí mismo, posiblemente no valorará el trabajo que hace. En consecuencia, lo más probable es que rinda mucho menos de lo que puede hacer y con menor calidad. En muchos casos, la forma en que piensa de usted también se manifestará en su salud. Considere su primera reacción cuando alguien le dice: no luces muy bien hoy. ¿Estás enfermo? Tal vez se mire al espejo o se enfoque en usted y cavile sobre lo que podría estar mal. Al poco rato llega a la conclusión: bueno, debe haber algo malo. Esa persona no me habría dicho lo que dijo, y comienza a pensar y a actuar como un individuo enfermo. Con el tiempo, esta clase de pensamiento realmente puede llevarlo a hacer cosas que producen enfermedad, o, al menos, que producen una mentalidad inválida. Cuando las personas empiezan a tratarlo como un enfermo o inválido, se disminuye enormemente su capacidad de hacer todo lo que Dios desea para usted. ¿Puede visualizar cómo su pensamiento se relaciona con el éxito? ¿Quién quiere trabajar con una persona que se menosprecia, que siempre parece negativa, y cuyo trabajo no es de primera calidad? ¿Quién desea dar un ascenso a tal clase de sujeto o darle una emocionante oportunidad para crecer y tener más éxito? ¿Quién quiere dar beneficios especiales o premios a un individuo que continuamente se queja de sentirse enfermo? Cuando cambia la manera en la que piensa de usted mismo, con frecuencia cambian las circunstancias que lo rodean. Considere por un momento a alguien que piensa de sí mismo: tengo una personalidad agradable. Dios me ha dado dones exclusivos. He desarrollado habilidades con la ayuda de Dios. Amo al Señor y Él me acepta como su hijo amado. Dios es bueno conmigo, es más, tengo ansias de ver lo que tiene hoy para mí. Tengo una gran imaginación y soy un buen conversador. Soy bueno en mi trabajo y cada vez lo hago mejor. ¿Cómo respondería ante esta persona? En primer lugar, es muy probable que tienda a acercársele debido a su positivismo acerca de la vida. Si trabajan juntos, querrá trabajar en equipo con él. Si trabaja para usted, querrá ayudarle a crecer en todo su potencial. Esta persona está destinada a tener gran éxito debido a cómo piensa acerca de sí misma. El sujeto que se siente inferior tenderá a evitar a los demás y no logrará hacer la venta. El rezongón alejará a las personas y perderá la oportunidad de hacer buenas amistades. Quien está enojado todo el tiempo repelerá a los demás, incluyendo a quienes están en posición de ascenderlo y darle aumentos. El que se siente rechazado y abatido tendrá dificultades para testificar a alguien acerca de la total aceptación que Dios ofrece a través de Jesucristo. ¿Qué está diciendo sobre sus circunstancias? ¿Cuál es su primera reacción al entrar a la cocina o a la sala en la mañana? ¿Se descubre diciendo: este lugar es un desastre, o dice: aquí me siento cómodo y totalmente tranquilo? ¿Cuál es su primera reacción al entrar en su lugar de trabajo? Si usted es el dueño, ¿se sorprende diciendo: a la verdad que quisiera tener mejores trabajadores? Si usted es un empleado, ¿se descubre diciendo: me gustaría trabajar con otra persona? Lo que piensa sobre su entorno, hogar, trabajo, vecindario, afectará su comportamiento.
Influirá en el modo en que trate los artículos materiales que lo rodean, sus posesiones, su casa o apartamento, el equipo de trabajo, los suministros de la empresa, etc. Lo que piensa sobre su ambiente influye también en la manera en que habla a las personas que comparten ese ambiente con usted, cónyuge, hijos, jefe, colegas, compañeros de trabajo, clientes, pacientes, vendedores, estudiantes, parroquianos. ¿Qué piensa de las otras personas? Sus pensamientos determinan sus relaciones. ¿Quiere llegar a conocer mejor a quien siempre está contando chistes vulgares o haciendo comentarios raciales? ¿Desea cultivar una relación con alguien que siempre tiene el ceño fruncido? ¿Anhela compartir su vida privada con alguien que siempre está criticando? ¿Quiere estar al lado de una persona que tiene arranques de ira constantes? ¿Ve algún futuro en tener relación con alguien que no tiene sus mismas creencias acerca de Jesucristo? Un viejo refrán dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Esto es muy cierto, la gente que piensa igual tiende a juntarse. Se agrupan de acuerdo a sus creencias, normas de pensamiento, perspectivas de vida y actitudes. No es extraño que vecindarios enteros reflejen una opinión generalizada acerca de la política, religión o expresión cultural. ¿Por qué? Porque las ideas resultan en conversaciones y conductas y quienes no encajan en la norma del grupo tienden a alejarse o a aislarse. Si le preocupa una relación, revise su pensamiento. ¿Qué está pensando? ¿Cómo difiere su pensamiento del de esa persona? ¿Qué piensa acerca de Dios? ¿Está consciente de que sus pensamientos también determinan su relación con Dios? Si piensa en Dios como un juez que lleva continuamente un registro de su conducta y lo juzga culpable o indigno en todo momento, ¿querrá en verdad pasar tiempo con Él, orando y meditando tranquilamente en su palabra? Por otra parte, si piensa en Dios como un Padre amoroso, lo más probable es que anhele invertir tiempo leyendo su palabra y comunicándose con Él. Lo que piense sobre Dios también influirá en su relación con la Iglesia. Si considera a Jesús como la cabeza de la Iglesia y cree que ella es el cuerpo de Cristo, tendrá una relación con la Iglesia muy diferente a la que tendría si la considerara un club social al que pertenece. Si hiciera hoy una lista de 10 palabras que describieran lo que piensa de sí mismo, ¿cuáles escogería? Escríbalas en una hoja de papel que nadie más vea. ¿Cuál es el perfil de pensamiento que tiene de su persona? Ahora haga una lista de 10 palabras que describan su opinión de Dios. Lo más probable es que vea una relación definitiva entre las dos listas. La persona que tiene un perfil de pensamiento positivo sobre Dios tiene por lo general un perfil de pensamiento positivo de sí misma. Quien se menosprecia a sí mismo, tiende a sentirse negativo acerca de Dios. Revise sus pensamientos. Estos se relacionan directamente con su fe. ¿Qué piensa de su familia y de sus hijos? Usted tratará a su cónyuge según la manera en que piensa de él o de ella. Si piensa que su cónyuge es indigno de su amor y cariño, que lo decepciona, que es vago, perezoso o un fanfarrón presumido, lo tratará de acuerdo a esto, generalmente con rechazo, desdén, ira o falta de perdón. Su conducta abrirá una brecha entre ambos. Por otra parte, si piensa que su cónyuge es un regalo del Señor para usted, un hijo amado de Dios que se está desarrollando y creciendo de acuerdo con el plan divino, y alguien que comete errores pero que trata de superarlos, lo tratará con mucha más amabilidad, generosidad, cariño, aceptación y perdón. ¿Con qué categoría de actitudes y comportamientos quiere vivir en su matrimonio? El mismo principio se aplica a su relación con sus hijos. Cómo piense de ellos determinará cómo les habla, qué les da y cómo los trata. Mi padrastro tenía muy claro lo que pensaba de mí, no valía nada, era una molestia y mi presencia no era grata. Nunca me dijo una palabra positiva ni de ánimo, nunca me dio nada ni decidió pasar tiempo conmigo. ¿Mi resultado? No tuvimos relación. Es un triste hecho de mi infancia, pero es una realidad. La manera en que pensamos unos de otros en la familia resulta en nuestra propia definición familiar, unidos o distanciados, comprensivos o indiferentes, llenos de amor o de rencor, alegres o tensos por la obligación. Pregúntese, ¿qué clase de pensamientos estoy plantando en la mente de mi hijo acerca de sí mismo, acerca de mí como padre y acerca de nuestra familia?
Una encuesta entre prisioneros reveló que los padres de casi todos les dijeron en algún momento, lo más seguro es que un día de estos irás a parar a la cárcel. Decida plantar pensamientos positivos que edifiquen y refuercen la fe en la mente de sus hijos. Hábleles del amor que Dios les tiene y del futuro maravilloso y lleno de propósito que el Señor ha planificado para ellos. Hábleles del plan divino para su familia y de su creencia de que Dios lo ama a usted, a ellos y a cada miembro de su familia con un amor incondicional, inconmensurable e inmenso. Las limitaciones del pensamiento positivo. Quizás podría estar pensando, entonces, Dr. Stanley, me está recomendando el pensamiento positivo, la idea de que las actitudes y los pensamientos positivos resultarán automáticamente en triunfos y recompensas positivas. No, y déjeme explicarle por qué no creo que el pensamiento positivo produzca éxito automáticamente. Primero, el pensamiento positivo debe estar arraigado en lo que Dios dice acerca de usted y no en lo que usted dice acerca de sí mismo. 100 veces al día, por el resto de su vida, podría mirarse en un espejo y decir, soy el más grande, y sin embargo no tener éxito en conseguir las metas que Dios tiene para su vida. ¿Por qué? Porque está tratando de ajustar su actitud de acuerdo a lo que piensa y no en la palabra de Dios. Por otra parte, si se recuerda a sí mismo la verdad divina y cree firmemente en ella, cree que el Señor lo ama, cree que lo ha equipado con capacidades y destrezas específicas y cree que Él siempre está presente para ayudarle en cualquier circunstancia, entonces lo que usted se diga y lo que diga a los demás acerca de sí mismo tendrá sus raíces en la verdad. Esa verdad es precursora de una conducta de triunfo. Segundo, el pensamiento positivo debe estar vinculado a una conducta positiva para que se produzca el éxito. La conducta positiva es diligencia, sinceridad, confiabilidad, cariño, amabilidad, generosidad, persistencia y alegría. Usted puede pensar de sí mismo que es admirable y quizás tenga razón, pero no tendrá éxito si fracasa o no hace lo que el Señor ha puesto delante de usted. Un hombre puede mirar todo el día un pedazo de terreno y decir, o pensar cada 5 minutos, soy un hijo de Dios y un hábil cavador de zanjas, pero no habrá ninguna zanja si no toma una pala y comienza a cavar. Además, no recibirá paga alguna por su trabajo. Tercero, el pensamiento positivo nunca debe convertirse en una justificación para albergar o no confrontar el pecado y la maldad. Usted debe tener la capacidad de separar lo que piensa sobre lo que alguien hace de lo que piensa sobre quién lo hace. Es muy posible amar al pecador y aborrecer al pecado. En esto también el apóstol Pablo es un buen ejemplo. Pablo parecía estar constantemente en posición de confrontar el mal. Donde quiera que iba sufría persecución por defender el evangelio frente a quienes se oponían a él. Hablaba firmemente contra el pecado. Sin embargo, amaba profundamente a las personas. En sus epístolas se dirigió a los creyentes como a sus hijos amados en el Señor y los animó constantemente a amarse y servirse unos a otros. Usted se puede oponer al pecado y al mismo tiempo amar a quienes lo persiguen, lo ridiculizan, lo critican o lo lastiman. No obstante, dadas estas limitaciones, también debe llegar a las siguientes conclusiones. El pensamiento positivo que se arraiga en lo que Dios dice acerca de una persona puede ser sumamente poderoso y eficaz. El pensamiento positivo es un gran motivador hacia la conducta positiva. Si una persona tiene pensamientos positivos, lo más probable es que su comportamiento sea positivo. El pensamiento positivo debe ser siempre su manera de pensar sobre el futuro de alguien, incluyendo su propio futuro en el Señor. Jesús enseñó que siempre debemos tener la esperanza de redención para otra persona, a pesar de su conducta. Él dijo, no juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis, y no seréis condenados, perdonad, y seréis perdonados. Lucas 6:37. Nunca piense que alguien está fuera del alcance de los brazos eternos, de la misericordia y del perdón de Dios. El desafío divino de pensar positivamente. ¿Está siempre garantizada una respuesta negativa a la vida que Dios establece ante usted? No. De todos los personajes del Nuevo Testamento, quizás el apóstol Pablo fue quien tuvo las mayores razones para desarrollar un pensamiento negativo.
Enfrentó un sinnúmero de situaciones y respuestas negativas a su predicación del Evangelio. Pasó los últimos años de su vida en prisión, la mayor parte del tiempo encadenado a soldados romanos. ¿Tenía Pablo un modo de pensar negativo? Lea lo que escribió a los filipenses desde su celda en la cárcel de Roma: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, 10 al 13 y 18 al 19. Pablo estaba en prisión, sin embargo escribió con una actitud de agradecimiento, ánimo, satisfacción y fe en que el Señor supliría no solo sus necesidades sino también las de los filipenses. El apóstol decidió pensar a la manera de Dios, que la adversidad no significa derrota, y prefirió creer todo el tiempo en lo mejor y más elevado de Dios. Decidió pensar en términos de éxito piadoso. Pablo se enfocó en las buenas oportunidades que había a su alrededor y que creía que aún estaban delante de él. No escribió a los filipenses acerca de cuán fría, oscura o húmeda podría ser de vez en cuando su celda. No escribió acerca de lo que perdió ni de lo que le hubiera gustado tener. Tampoco escribió sobre cuán injustas habían sido las acusaciones contra él o sobre la muerte que iba a enfrentar. No. Escribió una carta vivificadora, alegre y llena de fe. ¿Era Pablo un idealista o un soñador? No. Era realista. No negaba que enfrentaba problemas ni que estaba preso. Reconocía, como nosotros debemos hacerlo, que la vida nunca es totalmente negativa ni totalmente positiva. Podemos elegir en qué lado de la vida vamos a pensar, creer y a apuntar. La programación y reprogramación de su mente. Como parte de las resoluciones de Año Nuevo, muchas personas toman decisiones de cambiar algo acerca de sus vidas. Luego se desilusionan cuando comprenden que no han mantenido sus resoluciones, por una semana, 2 semanas o un mes más tarde. ¿Por qué encontramos tan difícil mantener nuestras resoluciones de cambiar nuestra conducta? Porque no hemos tomado la decisión más básica de cambiar los hábitos de pensamiento que hemos desarrollado a través de los años. Como dije antes, nuestras actitudes y pensamientos generan nuestras acciones. Ellos determinan nuestro comportamiento. Esta es una ley básica que Dios ha puesto en la naturaleza humana y no podemos cambiar las leyes divinas acerca de la naturaleza humana. Sin embargo, podemos cambiar nuestros hábitos de pensar y poner en movimiento un nuevo ciclo de pensamiento y conducta. La voluntad anula los pensamientos. Podemos decidir tener nuevos pensamientos y, a la vez, comportarnos de una mejor manera. Si no le gusta la manera en que está viviendo ahora, o si no le gusta la dirección que aparentemente está tomando su vida, eche una mirada a lo que piensa de la vida. Analice sus patrones de pensamiento. Puede escoger dar un giro hacia lo mejor y hacia Dios en su manera de pensar. Puede decidirse por el éxito. La fe es la raíz. Quizás esté diciendo, Dr. Stanley, ¿está recomendando la mente sobre la materia? ¿Está diciendo que si pienso positivamente todos mis asuntos se volverán positivos? No. Los pensamientos positivos por sí solos no son suficientes. En gran medida, la mente está sobre la materia. Lo que usted piensa le da control sobre el mundo material. Pero lo grandioso de esto es que el espíritu debe estar sobre la mente. Su espíritu debe gobernar lo que decide pensar y, en consecuencia, sobre cómo decide relacionarse con el mundo material. Su fe debe estar en la raíz de sus ideas, metas, sueños, aspiraciones y esperanzas. La mente toma entonces tales ideas, metas y sueños nacidos de la fe y los desarrolla en forma de planes, programas y agendas.
Cuando usted ejecuta sus planes, programas y agendas, está influyendo en el mundo que lo rodea. El punto de inicio no es la mente sobre la materia, es el espíritu sobre la mente. Alinee su pensamiento con la palabra y el amor de Dios. Muchos de nosotros debemos reprogramar nuestro pensamiento para alinearlo con la palabra de Dios y con el amor que el Señor nos tiene. Hace años me dijo una mujer en mi iglesia, cuando me criaba, mi padre me dijo, cariño, eres tan buena como los demás y eres superior a los mejores. Esta digna, alta y hermosa mujer se encontraba en sus 80 cuando me dijo eso y estaba muy segura de sí misma. Puedo asegurar que no había olvidado, y nunca olvidaría, lo que su padre le dijo. Él había programado muy bien el pensamiento de ella. Alguien ha programado nuestro pensamiento. Nuestros padres, profesores, pastores, maestros de escuela dominical, amigos, e incluso nuestros enemigos han programado cosas dentro de nuestro pensamiento. Los medios de comunicación, además de las opiniones y conversaciones generales que escuchamos en nuestra sociedad, programan nuestro modo de pensar. ¿Cuántas personas compran productos basándose en lo que oyen en la radio y ven en la televisión? Algunas de las maneras en las que ha sido programado son buenas y continúan siéndolo. Otras son malas. Es decisión suya, como un adulto responsable de su vida, tomar decisiones basándose en la programación pasada o presente de sus pensamientos. Usted debe hacerse cargo de su vida de pensamiento. Sería muy insensato si continúa diciendo, bueno, sencillamente así fue como mis padres me criaron, o, esa es solo la manera en que todo el mundo piensa. El hecho es que a Dios no le agradan algunas de las formas en las que han programado su pensamiento. Algunos de sus pensamientos y opiniones no están alineados con los pensamientos y las opiniones que el Señor tiene de usted. Algunas de las maneras en las que sigue programando su mente no están de acuerdo con el modo que Dios desea que piense. Pablo escribió a los romanos, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 1-2. La transformación de su mente para conformarse a las cosas de Dios es responsabilidad suya y de nadie más. Es asunto suyo comprobar que es bueno y agradable ante Dios, además de conocer y vivir la perfecta voluntad del Señor. Pablo lo dijo muy claramente, ya no sigas permitiendo que el mundo te moldee. La palabra griega para renovar la mente significa hacer un cambio. Renovar la mente es literalmente cambiar el modo en que pensamos. Piense por un momento en la manera en que vivía antes de nacer de nuevo. Aunque esto haya sucedido siendo niño, sin duda puede recordar ciertas actitudes y creencias. Casi todo el mundo recuerda haber tenido cierto temor o pavor acerca de Dios antes de ser salvo. La mayoría de las personas logran recordar que tenían dudas, ira o pensamientos impuros de autojustificación. Pablo dijo que esas formas de pensamientos deben salir de nosotros. Usted puede cambiar la manera en que piensa acerca de Dios, de sí mismo y de su prójimo, para que sus pensamientos ya no estén arraigados en el miedo, la aprensión hacia Dios, la duda, la ira, la impureza o la autojustificación. Debe experimentar una transformación en sus hábitos de pensar. Pero usted podría decir, es que pienso igual a como solía pensar. No hay diferencia entre la forma en que pensaba antes de ser salvo y ahora. Amigo, le animo a reevaluar su experiencia de salvación. La vida cristiana demanda una forma de pensar totalmente distinta al modo en que piensa el mundo. Mientras más camine en su vida cristiana, más comprenderá a Dios, a usted mismo y a los demás, y más desafíos tendrá para cambiar su pensamiento. Lo que puede hacer para reprogramar su pensamiento. Dios le ha dado el poder para hacer varias cosas para mejorar su vida de pensamiento. De esta manera sus pensamientos estarán alineados con lo que Dios piensa de usted y con los planes que le ofrece. Primero, puede escoger rechazar los pensamientos pecaminosos y que, por consiguiente, aprisionan su mente. Puede negarse a pensar en las cosas que esclavizan su espíritu. Puede rechazar los pensamientos que roban su libertad y sus sueños de buscar el plan de Dios para su vida. Usted
no puede evitar algunos impulsos e imágenes. Sus ojos se toparán con injusticias. Oirá cosas perversas. Se encontrará involuntariamente en situaciones desagradables y pecaminosas. Sin embargo, no debe permanecer en tales situaciones ni dar cabida a lo perverso que ve y oye. Tome acción inmediata. Mire hacia otra parte. Cierre los ojos. Cambie de canal. Tire la revista a la basura. Aléjese de una excusa y salga del salón. No permanezca en un ambiente donde la presencia diabólica presiona sus sentidos. Nadie puede controlar totalmente los pensamientos que penetran en su mente. Pero sí es posible hacerse cargo de ellos. Una persona tiene la alternativa de decir, me niego a pensar en eso, o no reflexionaré en eso. No es pecado tener un pensamiento de lujuria, odio o deshonestidad, pero sí es pecado entretener a propósito el pensamiento, embelezarse con él, cavilar en él o llevarlo a la acción. Pida inmediatamente al Señor que lo limpie de lo que ha visto, oído o experimentado. Pídale que lo ayude a borrar de su mente todo recuerdo o experiencia de ese momento, de tal manera que no influya en sus conversaciones o comportamientos futuros. Y luego niéguese a hablar del mal que ha enfrentado. Cuando habla de lo que ha experimentado, refuerza esa idea en su mente y extiende el mal a una persona que no lo enfrentó. No repita el chiste vulgar, el comentario negativo, el chisme crítico o el rumor potencialmente dañino. Y para terminar, no recuerde la experiencia. No se dé el lujo de fantasear o pensar en las imágenes que vio, las cosas que oyó o las sensaciones que tuvo. Usted tiene la capacidad de escoger lo que pensará. Ejerza ese privilegio que Dios le ha dado. Segundo, sumérjase en la palabra de Dios. El salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Mientras más lea, estudie, reflexione y memorice la palabra de Dios, más alineados estarán sus pensamientos con la verdad bíblica. Usted debe tener diariamente una dieta de pensamientos de la palabra de Dios. Leerla al menos una vez al día no solo es una buena idea, sino que es la mejor idea y hábito que puede desarrollar cuando se trata de renovar la mente. Mientras más lea la Biblia, más descubrirá que está llena de pensamientos de éxito. Todos los principios del verdadero éxito vienen de ella. La palabra de Dios es el libro más positivo y más orientado al éxito que usted puede leer. Le enseñará, por medio de instrucción directa y de ejemplos de hombres y mujeres a través de los siglos, cómo desarrollar las características necesarias para triunfar: generosidad, disciplina, sabiduría, discernimiento, vida justa, fe, trabajo diligente, buena disposición para escuchar a Dios, valor y persistencia. La Biblia le dice directamente lo que debe dejar de hacer: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. No mintáis los unos a los otros, Colosenses 3, 8 al 9. También le dice lo que debe comenzar a hacer: vestíos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, versos 12 al 13. La Biblia transmite maneras prácticas de sobrellevar las dificultades y privaciones. Le enseña a relacionarse con el Padre Celestial y con las demás personas. Le enseña a actuar con amabilidad y mansedumbre. Le enseña a desarrollar un espíritu de siervo y a descubrir el propósito de Dios para su vida. Todo esto se relaciona directamente con el éxito. Tercero, todos los días pase algunos momentos con el Señor. Usted debe desarrollar, en su vida de oración, la capacidad de escuchar a Dios y no solo de hacerle peticiones. También debe escuchar lo que está diciendo al Señor. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué le está diciendo acerca de usted? ¿Están sus oraciones formuladas en términos de alabanza y acción de gracias? ¿Se acerca a Dios con una actitud positiva y llena de fe? Pida a Dios que le ayude en la renovación de su mente. Pídale que le recuerde su palabra exactamente cuando la necesita. Invítelo a participar en cada decisión que tome. Cuarto, comience a agradecer al Señor por las actitudes y pensamientos positivos que desea desarrollar en su vida. Mientras crecía, no permití seriamente que la verdad del amor de Dios hacia mí entrara en mi mente.
Veía al Señor como un juez. Estaba seguro de que había provisto en Jesucristo un Salvador para mí y creía en Jesús. Creía que Dios me cuidaría, me sustentaría y me ayudaría. ¿Pero amarme? Ese era un pensamiento extraño para mí. No fue hasta que llegué a la edad adulta, a través de una serie de experiencias, que tuve una comprensión profunda e interna de que Dios en verdad me amaba de manera infinita, incondicional, dulce y completa. Aunque había predicado el amor de Dios por muchos años, en realidad no había programado mi mente para conocer ese amor ni para pensar y responder a la vida desde una perspectiva de hijo amado de Dios. ¿Cómo cambié mi pensamiento? Me acostaba en la noche diciendo, Señor, te agradezco por amarme. Cuando despertaba en la mañana, decía, Señor, te doy gracias por amarme. ¿Sentía siempre el amor de Dios cuando expresaba estas palabras? No. Sin embargo, sabía que eran palabras verdaderas, que el amor del Señor por mí era real y que pensar en el amor de Dios era una norma buena y verdadera para mi vida. Persistí en repetir esta afirmación y con el tiempo sucedió algo sumamente asombroso. Comencé a sentir el amor de Dios. Empecé a sentirme envuelto en su amor de pies a cabeza, todo el día. Comencé a pensar, a hablar y a responder a la vida como una persona amada por Dios. Mis actitudes empezaron a renovarse con el amor del Señor. Mis palabras y mi conducta se volvieron más amorosas. Comencé a vivir libre de la terrible esclavitud de pensar erróneamente en Dios como un juez severo y un distante observador de mi vida. ¿Todavía digo cada noche y cada mañana, Señor, gracias por amarme? No. Lo hago algunas noches y algunas mañanas. Pero ya no necesito desarrollar este patrón de pensamiento. Está establecido. Vivo en él. Respondo a la vida desde la perspectiva de alguien que se sabe amado más allá de cualquier medida. ¿Es esto autohipnosis o autodefinición? No. Es renovar la mente de tal manera que esté alineada con la verdad divina. Es reemplazar la programación negativa del pasado. Es establecer la verdad en lugar del error. Es hablar a su mente lo que Dios dice, en vez de lo que el diablo le estuvo diciendo por años. Conozco un hombre que en su juventud fue un gángster declarado. Sería difícil enumerar muchas cosas malas que no haya hecho cuando era joven. Estaba totalmente inclinado en una dirección, hacia el infierno. ¿Dónde comenzó el cambio en la vida de este hombre? En su pensamiento. Un día empezó a pensar, si continúo viviendo de este modo voy a terminar como todos mis compañeros, muerto y en el infierno. Comenzó a reflexionar cómo sería arder en el infierno. E hizo un cambio, que comenzó con este pensamiento, no deseo vivir como he estado viviendo. Luego este hombre empezó a pensar, ¿podría Dios cambiarme? ¿Me podrá amar y perdonar? Mientras más iba a la iglesia y leía la Biblia, más se convencía de que el Señor podía perdonarlo y cambiarlo. Se volvió hacia Dios, y a través de los años, se comprometió con la renovación de su mente, de tal manera que hoy día piensa como Dios piensa, y decide actuar como Dios desea que actúe. Su vida se ha transformado por completo, fue una transformación que comenzó en su pensamiento. El mundo recomienda una forma de renovación de la mente, llamada autosugestión. Es decir, una persona se sugiere a sí misma distintas cosas. Me parece que en lugar de los 10 mandamientos de Dios, todos los días leo la palabra de Dios en busca de lo que Él me dice que haga, incluyendo cómo pensar. Busco las instrucciones divinas que se relacionan con mis creencias, actitudes, sentimientos, respuestas y comportamientos. Estas son las cosas. Quiero decirme a mí mismo, Dios me dice, Charles Stanley, te amo, Dios me dice, Charles Stanley, quiero que perdones a esa persona que te ofendió, Dios me dice, Charles Stanley, deseo que tengas valor y fortaleza mientras pasas por esta batalla espiritual. Si lleno mi mente con lo que Dios dice, la lleno con la verdad. La lleno con bondad, es más, con la bondad absoluta de la presencia y el amor del Señor. No me sugiero cosas que podría esperar en la carne. Por el contrario, declaro los mandatos de Dios. La prioridad de un cristiano siempre debería ser conocer a Dios y andar en sus caminos. Siempre busco algo que no conozco o que no entiendo acerca del Señor.
Siempre busco sus mandamientos directos para mí. Cuando usted permite que la verdad domine su mente, comienza realmente a caminar de la manera en que el Espíritu Santo anhela que camine. Pídale hoy al Señor que le dé una clara comprensión de lo siguiente: dinero y economía, matrimonio, familia, negocios, ministerio, amistades, posesiones materiales, de sí mismo, sus capacidades, habilidades y sueños. Pida hoy al Señor que le dé pensamientos claros acerca de las decisiones que enfrenta. Pídale a Dios hoy que le dé sus ideas y creatividad. Quinto, tome acciones preventivas al decidir involucrarse en relaciones y actividades positivas. Escoja asociarse con individuos y grupos que muestren buen carácter y rectitud ante Dios. Involúcrese en un estudio bíblico, un grupo de compañerismo en un hogar o en un ministerio de evangelización, en vez de tirarse en el sofá para ver programas violentos o chistes vulgares. Vaya a la iglesia en vez del club o el bar. Prefiera hacer lo positivo. Usted tiene el poder de tomar decisiones acerca de cómo gastar su tiempo, dinero y energía mental. Así lo escribió Pablo a los Colosenses: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3, 2. En cualquier momento determinado, usted puede tomar la decisión de redirigir sus pensamientos hacia lo que ha leído en la Biblia. Cierre los ojos y enfoque su vista espiritual en Jesús. Como muy bien dice el antiguo cántico gospel, lo terrenal se verá muy difuso a la luz de su gloria y su gracia. Sexto, pídale al Señor que le ayude a controlar su modo de hablar. Muchas personas tienen el hábito de decir cosas negativas acerca de sí mismas y de los demás. Ya no reconocen lo que hacen o lo que refuerzan en sus mentes. Escúchese atentamente. A quien más influyen estos comentarios negativos es al que los hace. El oído es generalmente el sentido más cercano a las palabras que salen de la boca. No se convierta en una víctima del reciclaje de sus palabras negativas. Cada vez que se oiga decir algo negativo, degradante, crítico o severo acerca de usted mismo o de alguna otra persona, siga de inmediato estos pasos. Pida perdón al Señor por menospreciar o degradar el valor de los demás. Él los creó y los ama con infinito amor, así como a usted. Diga de inmediato algo positivo acerca de usted o de la otra persona, encuentre algo agradable o digno de elogio. Agradezca a Dios porque la obra divina se está llevando a cabo en usted o en la otra persona. Reconozca que cada uno de nosotros es una obra en progreso y que el Señor está de modo presente y activo, tanto en su vida como en las de los demás. Séptimo, al final del día pida a Dios que lo limpie de cualquier enojo, amargura o pensamiento malvado que haya albergado en la mente. Muchos pueden decir: bueno, me olvidaré del asunto por esta noche y me voy a dormir. Pensaré en él en la mañana. Al despertar la mañana siguiente, descubren que no han dormido bien. Toda la noche, la mente subconsciente estuvo concentrada en los pensamientos que se aplazaron hasta la mañana. Pida al Señor que le dé paz en la noche, que lo ayude a perdonar y a dejar que las ansiedades, los problemas, las ofensas y las luchas del día se vayan. Pídale que llene su mente con los pensamientos de bondad que tiene para usted. Tome esto como un hábito diario, y lo más seguro es que se sorprenda de lo bien que comienza a dormir y lo renovado que se siente al despertar cada día. A menudo oro cuando me dispongo a dormir: Señor, quiero agradecerte por el día de hoy. Te pido que mientras duermo tomes control de mi mente subconsciente y permitas que tu Espíritu Santo continúe obrando en mí, aún durante las horas nocturnas. Tú sabes qué necesito y qué ideas debo tener para realizar el trabajo que me has encomendado. Te pido que aún mientras duermo, inicies el proceso de nacimiento de esas ideas. En la mañana, con frecuencia me asombro porque los primeros pensamientos que tengo son las ideas creativas que precisamente necesitaba para un sermón, un proyecto particular o para una decisión importante. Son ideas nacidas en la paz del Señor y en total sumisión de pensamiento al Espíritu Santo. Hay ocasiones en que el Señor me despierta a las 2:30 de la mañana con una idea tan diáfana como el cristal. Cuando eso ocurre, la escribo de inmediato y me vuelvo a dormir. No solo agradezco por la idea, sino que también he descubierto que esas interrupciones del sueño no me hacen sentir cansado.
En contraste, si me permito irme a la cama preocupado por algo, mi mente continúa revolviendo ese asunto mientras mi cuerpo está tratando de dormir. Si despierto en medio de la noche, casi nunca tengo una respuesta, pues mi mente está aún enfrascada en el problema. Además, mientras más pienso en la situación en medio de la noche, más se preocupa mi mente. Rara vez me siento completamente fresco y descansado después de una noche como esta. Cuando enfrente una duda, un problema, una decisión importante o un desafío, pida a Dios que lo analice por usted. Preséntele el problema antes de ir a dormir y dígale: esta noche estoy poniendo este asunto en tus manos. Ayúdame a dormir profundamente y en paz, sabiendo que estás en control de todas las situaciones y circunstancias de mi vida, incluyendo este problema. Te agradezco anticipadamente por la solución que me revelarás. Te agradezco por crear mi cuerpo para el trabajo y para el descanso. Te agradezco por crear mi mente para tomar decisiones y desarrollar ideas bajo la guía del Espíritu Santo. Me entrego totalmente a ti esta noche. Invite al Señor a organizar y reorganizar el suministro sensorial y la información en su mente mientras duerme. Pídale que produzca en usted los pensamientos y la creatividad de Él. Cuando despierte, busque las respuestas que quizás el Señor le haya dado en la noche. Cree un nuevo ciclo. Todos conocemos individuos que se han vuelto adictos a ciertas cosas como pornografía, conducta sexual ilícita e inmoral, alcohol o drogas. ¿Dónde comenzaron esas adicciones? En sus mentes. Vieron algo, oyeron algo, experimentaron un anticipo de algo y comenzaron a pensar en eso. Soñaron con eso. Se preguntaron cómo sería tener más de esa sustancia o de esa experiencia. Se imaginaron a sí mismos participando más y más en la conducta que habían probado. Su pensamiento dirigió su conducta. Mientras más se involucraron en la conducta en que habían estado pensando, más pensaban acerca de su propia conducta. El ciclo de pensar y comportarse se intensificó y se hizo más rutinario hasta que se volvieron adictos. El ciclo se puede revertir. Usted puede tomar la decisión de enfocar sus pensamientos en las cosas celestiales e involucrarse en actos ministeriales y comportamientos que edifiquen su relación con el Señor. Mientras más participe en estos ministerios y conductas piadosas, más se inclinará su imaginación a pensar: ¿qué más puedo hacer para el Señor? Y mientras más intente responder esta pregunta, más involucrado estará en la búsqueda de cosas arraigadas en la justicia. Así, puede establecer una manera positiva de pensar y un ciclo de acción. Hace años me topé con este pequeño poema. Lo comparto con usted como un mensaje final de ánimo, a fin de que utilice su fe y su voluntad para tomar control de su vida de pensamiento. Si cree estar derrotado, lo está. Si piensa que no es capaz, no lo será. Si le gustaría ganar, mas no cree que pueda, con seguridad no podrá. Si piensa que perderá, ya perdió. En el mundo sabemos que el éxito comienza con la voluntad. Todo es un estado mental. Si piensa que es superior, lo es. Debe pensar en grande para muy alto volar. Debe estar muy seguro de sí mismo antes de ganar cualquier premio. Las batallas de la vida no siempre las gana el más fuerte o el más veloz, pero tarde o temprano quien gana es quien cree que puede ganar.